Bendiciones, mis queridos hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en el canal El Predicador. Mi nombre es Juan Zapata, misionero en Cristo Jesús, predicador, la voz que clama en el desierto. Un gusto estar con ustedes una vez más. Este es mi primer live que hago en Facebook. Vengo haciendo 3 live en TikTok, hablando sobre discípulos de Cristo. Estamos formando discípulos reales de Jesucristo. Aquí en el canal El Misionero, como bien saben muchos, estamos enseñando teología en nivel intermedio a avanzado. En el canal El Predicador, la voz que clama en el desierto, estamos enseñando también publicaciones sobre cómo ser discípulo de Cristo y cómo formar nuevos ministros, maestros en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Son temas muy importantes, son temas edificantes, muy profundos, por cierto. Aquí no estamos nadando en aguas poco profundas. Estamos más bien navegando en océanos y metiéndonos en las profundidades, a las profundidades de los misterios y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un honor y para mí un placer poder pregonar el Evangelio de Cristo a cada uno de ustedes, llevando el mensaje que una vez recibí, y de la misma manera que lo recibí gratuitamente, se lo entrego a ustedes gratuitamente. Y todo lo que he aprendido y absorbido de parte de nuestro Señor es lo que yo transmito a cada uno de ustedes para formar el carácter en ustedes si desean de corazón servir a Dios y hacer su voluntad, porque al fin y al cabo eso es lo que interesa. No todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, más bien muchos congregan para buscar un milagro, para buscar un beneficio personal de parte de Dios en sus vidas, pero no con el fin de decir: Señor, heme aquí, quiero hacer tu voluntad. No, eso no existe. Entonces son muy pocos realmente los que están dispuestos a tomar la cruz y seguir a Cristo. Y tomar la cruz de Cristo no es fácil. Tomar la cruz de Cristo, mis hermanos, aunque Jesús dijo: tomad mi yugo que es ligera mi carga, a veces no resulta tan ligera, ¿verdad? Pero ¿por qué no resulta ligera? Porque no lo tenemos a Él como el centro de nuestras decisiones. Tomamos decisiones impulsivas donde solo queremos hacer mi voluntad, lo que yo opino, lo que yo creo, a mí me parece, y no vamos a orar, nos consultamos del Señor, no buscamos un consejo sabio de un hermano en Cristo con buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, sino que buscamos lo que nosotros deseamos, y es hacer nuestra voluntad. Al fin y al cabo, si algún día recibo un milagro, ya estoy contento, estoy conforme, y me aparto de la congregación, me aparto de mis hermanos y continúo con mi vida casi mundana como fue en un principio. Y esto no debería ser así. ¿Y por qué ocurre todas estas cosas? ¿Por qué no sabemos buscar a Dios y hacer su voluntad? ¿Por qué no tenemos un amor genuino por Él y hay que aceptarlo? Ahora bien, una persona que tiene amor e interés verdadero, real por nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estudiar. Es lo primero que va a hacer. Me quiero formar. Va a ir a buscar un pastor local y no se va a conformar con un culto a la semana, 2 cultos a la semana, algunos tendrán 3, sino que va a decir: Señor pastor, yo quiero entrar en un discipulado, yo quiero aprender más de ti. Eso es lo que hace un hijo de Dios que busca realmente hacer la voluntad del Padre. Es mi primer live en Facebook, la conexión dice que está lenta, así que me sepan disculpar cualquier cosita. Pero como ibas diciendo, el que ama a Dios quiere hacer su voluntad. Y la única manera de hacer su voluntad es conociendo al Padre. ¿Y cómo conozco al Padre? Estudiando su palabra. Es estudiando su palabra la única manera de poder hacer la voluntad de Dios. No hay otra, no existe otra manera. Entonces hoy vamos a hablar un poco, un resumen de todo lo que ya se ha hablado en el año anterior en este canal,
y lo que estamos hablando ahora, y es nada más y nada menos que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no quieren estudiar Biblia y no quieren estudiar doctrina, pero curiosamente, asisten a una iglesia de un falso ministro y aprende doctrina, porque doctrina simplemente es enseñanza, y hay dos tipos de enseñanza, tres tal vez, pongámoslo en orden. Tenemos la enseñanza de Jesucristo, su doctrina. El mismo Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y esa enseñanza que el Padre dio a nuestro Señor, a nuestro Maestro Cristo Jesús, Él se la impartió a sus 12, a sus discípulos. Y luego estos impartieron a otros discípulos y formaron iglesias, y así se fue difundiendo la palabra de Jesús. Así que doctrinas son enseñanzas. ¿Y qué un predicador enseña? Enseñanzas de Jesús. No enseña otra cosa. No puede enseñar otra cosa, o no debería enseñar otra cosa. Y ahí es donde surge la otra doctrina, la que está mala, que está equivocada. Doctrinas de hombre, enseñanzas, mandamientos de hombre, como si fueran de Dios. Esa es la que abunda. Y podemos agregar una tercera sección al margen: doctrina de Satanás, doctrina de demonio, enseñanza de demonio. Así que no sabemos muy bien dónde termina la enseñanza de hombre para empezar enseñanza de demonio, porque están ahí. Porque toda mala enseñanza viene ¿de quién? De parte del demonio, de Satanás, del enemigo de nuestras almas. Así que si un pastor enseña mal, lo más probable es que esté haciéndole oído a Satanás. Entonces, el hecho de decir yo no quiero estudiar doctrina porque la doctrina divide, en sí misma representa ignorancia. Porque de una u otra forma tú recibes doctrina, de una u otra forma tú estás escuchando a alguien, algún maestro tienes, algún predicador. ¿Y ese qué hace? No va a la iglesia a jugar a las cartas, algo te está enseñando, entonces es doctrina de todas maneras. Entonces sí es verdad, en otro punto, que la doctrina divide lo falso de lo verdadero, tan simple como eso. No hay donde equivocarse. La doctrina de Cristo, yo estoy hablando de la doctrina de Jesucristo, ella divide lo verdadero de lo falso. Por eso, y ojo en esto, por eso muchos predicadores no disipulan de una manera correcta a los feligreses, a los congregantes, porque si te disipulan de manera correcta, te abren los ojos, y de esa manera tú vas a ver que algo no marcha bien, y ellos no quieren que tú te des cuenta. También cuando te dicen no escuchen a un predicador en Facebook, no escuchen a tal predicador, no estén perdiendo su tiempo en internet, mejor vengan a la iglesia, pónganse de rodillas a orar aquí 24 horas. ¿Qué es lo que están haciendo? Te están aislando del mundo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que alguien te diga la verdad, que alguien te enseñe la doctrina de Jesucristo. Y es lo que aquí hacemos. Por ejemplo, si tú entras en una página como la de El Predicador, vas a aprender doctrina de Jesucristo, porque aquí no enseñamos doctrina de hombre, mucho menos doctrina de demonio. Entonces, te va a abrir los ojos, te vas a hacer preguntas, esas preguntas las vas a llevar a tu pastor local. Oye, hermano, acá escuché a un hermano ahí en internet que dijo esto y esto y esto. Y el pastor va a quedar como sorprendido y va a decir, no, deja de escuchar a esos falsos rebeldes, esos predicadores de internet que no saben nada, que ahora cualquiera se sienta ante una cámara y es predicador. Bueno, verdades a medias, porque es verdad, ahora cualquiera se sienta frente a una cámara y empieza a opinar. Y el problema no es que él opine y quiera dar nuevas revelaciones. El problema es que muchas personas lo creen.
Muchas personas lo creen. Pero también es verdad que hay buenos predicadores, buenas personas que se han formado, que tienen un carácter en Cristo formado y que hoy están enseñando en internet y que son de gran bendición para tu vida. Así que no tengas miedo a escuchar a un predicador de internet. Ten miedo de aprender algo que no esté en la Escritura. Y aunque muchos falsos predicadores sacan versículos aislados para enseñar, simplemente son eso, versículos aislados. Pero cuando un predicador te enseña en su contexto qué quiere decir, la mentira desaparece. O, mejor dicho, la mentira se hace luz a tus ojos, te das cuenta que te engañaron, que usaron mal una cita bíblica para sacar un cuento, una imaginación del pastor y tú te la habías creído. Y no es malo reconocer, de hecho es de valiente reconocer que te han engañado y que fuiste engañado. El problema es qué vas a hacer. Por orgullo, vanidad y soberbia vas a mantenerte en el engaño doctrinal o vas a tomar la decisión de salir del lugar donde te enseñan mal, a buscar un lugar de sana doctrina, a buscar un buen predicador, un buen pastor que te enseñe correctamente y empezar de nuevo en búsqueda del Señor. Y esto no solamente es para valientes, sino es para personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Como hablamos en un principio, si tú buscas, te acercas a Dios para hacer su voluntad, lo más seguro es que vas a buscar aprender Biblia, aprender a conocer a aquel que tú amas. Si tú vienes solo por un milagro, una prosperidad, una sanidad, etcétera, una manifestación sobrenatural, que por sí la palabra sobrenatural no tiene nada que ver y no tiene ninguna relación con el Dios vivo y verdadero, más bien la frase o la palabra sobrenatural tiene que ver con Satanás, con los poderes ocultos de Satanás, como él se disfraza de ángel de luz y tiene engañado a muchas personas en congregaciones de este estilo, como los neopentecostales, los carismáticos, las sectas religiosas como Adventista, Mormón, Testigo de Jehová y otras similares, los judaizantes. Entonces todos estos tienen manifestaciones sobrenaturales porque no provienen de Dios. Y puede haber milagros, no voy a decir que lo realizó el milagro Satanás en sí. Dios puede sanar a una persona dentro de una falsa congregación. Dios puede utilizar a un siervo malo, a un falso ministro para traer a una persona a los pies de Cristo. Sí, claro que puede. ¿Por qué? No es que Dios respalde al predicador. Dios respalda su palabra. Y eso que quede claro. Dios respalda su palabra. Si un falso predicador enseña una palabra correcta y una persona que está necesitada, está deprimida, escucha esa palabra, la palabra de Dios, la que está inspirada por el Espíritu Santo, es la que trabaja en el corazón de la persona y hace con que esa persona venga a los pies de Cristo. Nada tiene que ver el predicador. El predicador puede ser un mentiroso, puede ser un asalariado, puede estar en pecado, puede estar en adulterio. Sin embargo, la palabra, la inspiración, la revelación de Dios, hablando de la Escritura, es la que transforma a la persona y la trae a los pies de Cristo. Y hasta ahí estamos bien. El problema surge en el discipulado de esa persona, porque si está en una iglesia con un falso ministro, lo que va a recibir, esa doctrina que va a recibir, esa enseñanza que hoy muchos dicen no necesito doctrina porque me muevo en un nivel espiritual. Ok, te vuelvo a repetir, tu pastor te enseña algo, eso es doctrina, y esa doctrina que te enseña no está conforme a la palabra de Dios, te va a discipular de una manera incorrecta, y de esa manera incorrecta no te está acercando a Dios, sino te está alejando de Él. Pero tranquilo, a Dios nada se le escapa. Entonces, si viene una persona a los pies de Cristo por primera vez y tuvo la mala suerte de caer en una secta religiosa, ok, recibe a Cristo, acepta al Señor en su corazón, ora, se descarga, llora, va a su casa. Vuelve el siguiente domingo. Bien, el Espíritu Santo ve que esa persona tiene un amor genuino, un amor real de buscar de Dios. ¿Y qué es lo que Él hace?
le empieza a abrir el entendimiento o empieza a poner una persona a su lado que le diga, oiga, donde usted está congregando no es un buen lugar para congregar. Y la persona guiada por el Espíritu Santo va a entender que algo no funciona y tiene que tomar una decisión. Y ahí es donde entra aquellos que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, aunque tú hayas conocido a Dios en ese lugar, te hayas bautizado en agua en ese lugar, pero tú ves que la doctrina no es de Dios, tu decisión ¿cuál va a ser? Te vas a apartar de ese lugar, te vas a ir, vas a buscar un mejor lugar. Las personas que no buscan hacer la voluntad de Dios van a poner todas las excusas posibles. Mira, aquí yo nací, aquí conocí a Dios, aquí recibí un milagro, aquí escuché la palabra por primera vez, yo no voy a andar saltando de iglesia en iglesia, el pastor dijo que el que anda de iglesia en iglesia es un rebelde, y va a poner todas las excusas idas y por haber para mantener en ese engaño doctrinal, porque le gusta escuchar lo que está escuchando. Bueno, en ese punto, esa persona ya no es una víctima de un falso ministro, sino es un cómplice del falso ministro. Es una persona que está apoyando la obra de Satanás. Es así de simple. Esa persona apoya la obra de Satanás. Entonces, ¿cómo lo está apoyando? Divulgando sus mentiras, porque tiene que testificar, predicar lo mismo, con su dinero para mantener el templo, con su tiempo, llevando a personas, vecinos, amigos, familiares. Está apoyando a la obra de Satanás en lugar de apoyar a la obra de Cristo. En vez de buscar a un buen siervo de Dios que predica verdad. Bueno, ¿qué puedo decir? Entonces, el engaño o la ignorancia de decir yo no estudio doctrina porque yo vivo en el Espíritu es una falacia que cae por sí sola. Porque si no recibes la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, vas y recibes la enseñanza de hombre. Punto. Enseñanza es enseñanza. Y cuando vas a una iglesia, tú vas a aprender. ¿Vas a aprender qué? Una doctrina. Ahora, ¿es de Dios o es del diablo? Eso lo tenemos que analizar a la luz de las Escrituras. No de lo que a mí me parece, no de lo que yo creo, no lo que yo siento. Y ojo con eso, porque en muchas congregaciones hoy en día es yo siento. Y no funciona así. Sino que vamos y nos dejamos llevar por la palabra de Dios, no por otra cosa. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 16. Por favor, acompáñenme a los que están viendo el video. Porque el live no hay nadie. Bueno, yo entiendo a los hermanos. La verdad es que yo no soy un buen orador, no soy un buen predicador. Dios me ha dotado con el conocimiento, me ha dado la oportunidad de estudiar su palabra, pero no soy un buen orador. Por eso el Ministerio Camino Eterno formamos discípulos para que nosotros enseñamos la palabra, formamos con carácter, los discipulamos correctamente y los enviamos a que suban y prediquen el Evangelio de Cristo. Porque el que no tiene gracia delante de las personas, no hay cómo remarla. El que no tiene gracia, no tiene gracia. Ya quisiera yo tener las virtudes que tienen ciertos predicadores, falsos predicadores, pero porque son agraciados al hablar, se llevan multitudes al bolsillo. Y uno de ellos, por ejemplo, es nuestro querido amigo argentino Dante Gebel. Dante Gebel, sí, un hombre que no conoce Biblia, un hombre que dijo que no utiliza la Biblia para todo, porque eso sería idolatrar a la Biblia, una locura total, porque la Biblia es inspiración de Dios, o sea, es como tener a Dios sentado en mi mesa, hablándome todos los días. Pero en lugar de que esté Dios en presencia física, hablándome todos los días, está su palabra. Simplemente es eso. Y decir que no uso la Biblia para todo, es decir que cuando Dios se sentó en mi mesa a hablarme, por ejemplo, yo me levanté de la mesa y dije, chao. Es lo que me está diciendo este hombre.
Pero como tiene gracia al hablar, bueno, el predicador, la voz que clama en el desierto, no tiene esa gracia, mis hermanos, así que perdónenme. 1 Timoteo 4, 13 y 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En tanto en que voy, Pablo se retira, ocúpate en la lectura. Primer punto, ocúpate en la lectura. ¿Quieres ser un buen discípulo de Cristo? Ocúpate en la lectura. Lee. Ay, no, hermano, pero yo leo y me da sueño, me duermo. Yo leo y me duermo. Bueno, tienes que trabajar en eso porque el cerebro es un músculo. Y al igual que una persona que va a un gimnasio todos los días o 3 veces por semana y empieza a entrenar, al principio le duele todo. Es la verdad. Pero la siguiente semana él no se rinde. Él no dice, ay, no voy a ir porque estoy que apenas me muevo. No, él va y entrena. Hasta que los músculos se desarrollan, tomen firmeza, empiecen a crecer, a adquirir fuerza que no tenía y luego le parece una rutina normal y lo hace sin ningún problema. Bueno, el cerebro también es un músculo y hay que entrenarlo. Se entrena a través de los ojos y esto es a través de la lectura. Entonces, cuanto más lees, más se desarrolla la capacidad cerebral tuya, se fortalece y llega un momento en que ya empiezas a leer con total normalidad y no te da sueño. Puedes empezar con 10 minutos de lectura antes de dormir o antes de salir a trabajar, por la tarde cuando está lloviendo y estás mirando la lluvia, contemplando, tomándote un cafecito y tienes un tiempo a sola, en lugar de estar recorriendo TikTok o Facebook a ver qué meme me hace reír, agarra tu Biblia y lee. 10 minutos. Mañana 10 minutos. Pasado, en algún momento tienes que pasar a los 15 minutos. Después vas a pasar a los 20. Cuando te diste cuenta estás leyendo 1 hora. Sin problema. Entonces, es una orden. Y es un consejo sabio también. Ocúpate en la lectura. Lee. Pablo no le dijo como hoy, ve y haz vigilia, ora, grita, sacúdete, llora, canta, alaba, adora, y nada de eso está mal. Pero si quieres formarte como discípulo, hay una manera sólida de ser discípulo. La adoración y la alabanza es muy buena porque estamos comunicando lo que Dios es a través de la música. Comunicamos también lo que sentimos con Dios a través de la melodía. No es malo. Orar es necesario. Todos los días oramos. El mismo Maestro Jesús, nuestro Señor y Salvador, oraba en la madrugada. No es malo seguir su ejemplo. Pero si queremos formar carácter, la música y la oración no es suficiente. Porque la oración no es para que yo tenga poder, como muchos predican. Tú quieres tener poder, ve y ora. No, tampoco es el ayuno. Quieres tener manifestaciones espirituales, grandes poderes, místicos y maravillosos, tienes que ayunar 41 días. No, el ayuno no es para eso y la oración no es para eso. El ayuno es para matar los deseos de mi carne, porque debo estar débil en la carne y soy muy tirado, lanzado a mentir, o tengo debilidades por el sexo opuesto, o tengo debilidades por ciertas cosas. Entonces yo entro en ayuno para matar la carne, fortalecer el espíritu, y ahora el ayuno no es suficiente porque necesito algo más. Entonces, junto al ayuno, ¿qué hago? La lectura. Y junto a la lectura, la oración. La oración es la que me trae más fe, me trae más cercanía a Dios, me trae más convicción, más comunión con el Señor. Y entonces el combo completo, ayuno, lectura y oración, me hace a mí un discípulo más fuerte para vencer las tentaciones de Satanás.
No estamos llamados a pelear contra Satanás, como muchos predican y dicen son capaces de agarrar una espada y cortarle la cola a Satanás. Te cuento un secreto, Satanás no tiene cola ni cuerno. No somos llamados a pelear con demonios, somos llamados a resistir a Satanás y él huirá por un tiempo, volverá seguramente a tentarnos otra vez y volveremos a resistirlo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. No hay guerra espiritual de salirme del cuerpo, como dice el brujo Harrigan, y empieza a pelear con demonios. Eso está solo en su imaginación, tiene más imaginación que los creadores de Netflix, este muchacho. Y aquellos que lo siguen a él es impresionante. Yo no entiendo cómo pueden creer la mentira de este hechicero, brujo y metafísico Harrigan. Y me sorprende porque muchos hermanos que aman a Dios están congregando con este señor y creen esas mentiras. Pero por eso Pablo dice, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Bienvenido al canal. Estamos enseñando sobre discipulado, formación cristiana, y estamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 en adelante. Estamos hablando de cómo Pablo instruye a su discípulo a ser un mejor discípulo y por qué. Hemos hablado de que la doctrina de Cristo no es de él, sino de Cristo que le envió. Bien, entonces la primera parte es ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, aunque te duermas. Aunque te duermas, ya sabes, busca la manera de leer, aunque sea 5 minutos. Y va subiendo paulatinamente. La exhortación y la enseñanza. Bueno, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Qué es lo que aconseja Pablo a Timoteo? Enseñanza. Ocúpate en la exhortación, que es cuando algo está mal, dilo, pero con la Biblia en la mano, no con coraje, no con ira, no con bronca. Exhorta, pero con amor y misericordia. En la enseñanza, conjunto de pautas cristianas, bíblicas, ordenadas de cómo llevar un carácter correcto, un carácter cristiano correcto. Enseñar a los congregantes, enseña a tu familia. Si tú eres esposo, enseña a tu esposa enseña a tus hijos, tú ordena la casa. Todo es un conjunto de enseñanza. ¿Para qué? Para formar mejor el carácter de Cristo en nosotros. Entonces no puedo yo enseñar si primero no he leído. ¿Ok? No puedo yo enseñar si primero no he leído. Luego le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ello. Persistir, aferrarse, no soltar, no claudicar en el camino. Bueno, estuve predicando el año pasado, yo creo que este año me voy a dar un tiempo para mí, y ojalá y fuera un tiempo para buscar de Dios, pero lo que estás haciendo realmente es abandonar lo que con esfuerzo has construido durante un tiempo. Pero aquí lo que Pablo dice, no, persiste a pesar de, y en los tiempos de Pablo, Timoteo, había persecución, los romanos perseguían, los fariseos perseguían también a los cristianos porque eran considerados una secta religiosa. Hablando de un Cristo resucitado que se consideró hijo de Dios, un blasfemo. Entonces, en medio de esas circunstancias, en medio de ese dolor, persecución, angustia, muchas veces hambre, cárceles, en medio de todo eso, te viene el apóstol y te dice, persiste, no te rindas. Hoy no lo tenemos todos cómodos, hoy cualquiera puede predicar, subir un live, subir un video, abrir un templo. Hoy es muy fácil, al menos en Latinoamérica. Hay países
por ahí a donde la persecución de cristianos está muy fuerte, como Corea, por ejemplo, donde puedes ir preso e incluso perder tu vida por tener una Biblia en tu casa. Pero no es en todos los países, gracias a Dios son puntuales, pero nosotros hoy que tenemos la libertad de predicar, la libertad de buscar de Dios, no lo estamos haciendo de manera correcta. Esa es toda la verdad, no lo estamos haciendo de manera correcta. No estamos persistiendo en la enseñanza de Cristo. Pues haciendo esto, te salvarás. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un momento. Entonces, repetimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A los que te oyeren. Jesús, en el área ministerial, hablando ministerialmente, ¿a qué vino? Una pregunta. En el área ministerial, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino? ¿A qué vino Jesús en el área ministerial? Bien. Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De dónde? De su doctrina. Enseñanza una vez más. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto me suena muy peculiar a lo que pasa hoy. Hoy tenemos muchos predicadores en las iglesias donde enseñan, hablan mucho, muchas palabras, pero no tienen autoridad. No tienen autoridad. Y un ejemplo claro. Te enseñan, por ejemplo, Señor, tú me dijiste que si yo diezmaba, si yo sembraba, si yo daba mi primicia, si yo daba esto, yo iba a ser bendecido, y la bendición no llegó. Y el pastor se lava las manos. Te dice, te faltó fe. Te faltó fe. Entonces, ¿a dónde está la autoridad del pastor? Si él tenía autoridad en la enseñanza que estaba respaldada por Dios, ¿qué sucedió? No hay autoridad. No hay autoridad legítima porque lo que el predicador está enseñando es simplemente palabra de hombre. Y esto del dinero es muy frecuente hoy en día, que te manipulen y te quiten el dinero, porque es como el casino cristiano. Si yo tengo 5.000 personas escuchándome y yo les digo, siembra la obra para que Dios te multiplique, de 5.000, uno va a ser bendecido. Porque tiene un buen trabajo, porque es empresario, porque es sabio en lo que hace, se ha preparado, tiene una profesión, está a punto de ser ascendido en su empresa o abriendo una empresa él mismo. Uno de 5.000. Entonces, ese uno va a testificar. Lo que el predicador dijo se cumplió. Tiene autoridad de Dios. Y los otros, como un casino, van a decir, bueno, no me llegó a mí, pero ya me va a llegar. Entonces, ¿qué? Sigue sembrando, sigue jugando a la ruleta cristiana. Esa es la verdad, es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
si no tengo doctrina, si yo no estudio la palabra de nuestro Señor Jesucristo, yo caigo en las mentiras de estos falsos ministros y empiezo a jugar a la ruleta cristiana. Y el único que se beneficia es el predicador. No hay otra persona. A ver, el sentido común dentro de las iglesias está muriendo. Porque si tuviéramos sentido común, y a mí viene el pastor y me dice, mira hermano, tú tienes que sembrar. En algunos casos te piden tu vehículo, tu casa, tu campo. Si vas a vender, o dónalo para la iglesia, para que el Señor te multiplique al 100 por 1. Entonces yo, con sentido común, le digo al pastor, ¿sabe qué, pastor? ¿Por qué no da usted su carro? ¿Por qué no dona usted su casa al Señor? ¿Por qué no pone su terreno al nombre de la iglesia a usted? Y que el Señor le multiplique a usted al 100 por 1 y así deja de pedir el dinero a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Se termina? Eso es usar sentido común. Pero estamos dormidos, estamos muy dormidos, hermanos, y nos envuelven con sus palabras, pero sus palabras no tienen autoridad de Dios. En cambio, Cristo cuando predicaba tenía autoridad. Y los fariseos en ese momento se admiraban de esa autoridad porque ellos mismos, siendo maestros, no tenían esa autoridad. En Marcos capítulo 1, verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Ahora yo quiero hacer énfasis, no sé si te has dado cuenta, que ellos dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Y yo te pregunto a la luz de las Escrituras, ¿Jesús trajo una nueva doctrina? No. Ahora bien, los fariseos, maestros de la Torá, maestros rabinos que estaban encargados de enseñar al pueblo, ellos maestros, no veían ni lo que enseñaban, porque cuando Jesús vino y predicó, Él solo habló de la doctrina que ellos deberían ya conocer. Entonces ellos dicen, ¿qué es esta nueva doctrina? ¿Cuál nueva? No era nueva. Solo Jesús cumple las profecías del Viejo Testamento, que vendría un Mesías de una virgen, luego iba a hacer maravillas y luego hablaría del reino de Dios, iba a profundizar en los temas más importantes de la doctrina, pero no era nueva. Los maestros ya tenían toda esa enseñanza en la Torá, pero no lo reconocían. Siendo maestros, no sabían lo que estaban enseñando. Y cuando aparece el Mesías, para ellos les pareció, wow, es una nueva doctrina. No era nueva. Lo nuevo vino cuando murió y resucitó. Anteriormente no. El nuevo pacto se fundó cuando Cristo muere y resucita. Pero mientras Cristo vivió bajo la ley de Moisés, Él habló lo que estaba en la Torá. Reveló unos misterios bíblicos, sí, pero que estaban ocultos en la Torá. Y los maestros tenían que haber sabido todas estas cosas. Sin embargo, no lo sabían. Y no es diferente hoy, mis hermanos. No es diferente hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos predicadores que están ciegos, que no se estudian, no se forman, no siguen un discipulado. Viene un predicador y le dice, mira hermano, lo que usted está enseñando es legalista. No sea tan legalista, no sea tan cerrado. La Biblia no dice lo que usted está diciendo, no se interpreta de la manera en que usted está diciendo. ¿Y ellos qué te dicen? No, lo que tú estás diciendo es una doctrina nueva. Lo que tú estás diciendo es algo moderno. A mí no me venga con esas enseñanzas raras de hombre. Y se cierran y no aprenden, no saben vivir en la gracia. Para ellos, lo que tú y yo les enseñamos es algo nuevo. Pero no tiene nada de nuevo porque simplemente enseñamos Biblia, enseñamos lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos personas legalistas, por ejemplo, religiosos, fariseos, judíos, etcétera, que viven encerrados por miedo a recibir algo nuevo. Y cuando vienes tú con la palabra revelada, con una interpretación más correcta, con una traducción fiel correcta, no, eso es algo nuevo.
Eso es algo nuevo. Yo no puedo recibir eso. Ve lo que pasa por no estudiar doctrina. Te enfrascas en algo, te enfrascas en un pensamiento que tú crees que es lo correcto y dejas de recibir la bendición del conocer de Dios por miedo a recibir algo falso. Pero sin darte cuenta, congregas en un lugar donde sí recibes cosas falsas, donde no te vienen con nuevas verdades bíblicas, pero sí vienen con nuevas revelaciones. Y eso, bueno, amén a las nuevas revelaciones. Interesante, ¿verdad? Si usted está bajo la voluntad de Dios y llena su corazón y su mente con las enseñanzas de Jesús, usted tendrá autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Ora, ayuna, pero lee. Como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura para que seas fuerte y tengas autoridad. Fuerte espiritualmente para no caer en la tentación de Satanás y tengas autoridad para pregonar. Y si puedes, pídele gracia a Dios para que tengas talento al hablar y no seas como el predicador que le falta mucho todavía. En Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaron cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Tenían miedo porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. No dice de sus milagros, sus enseñanzas, sus visiones, sus revelaciones. No dijo sus poderes sobrenaturales. No tenían miedo de los milagros que Jesús realizaba. Los fariseos en su momento tenían miedo de su doctrina, porque es la doctrina, es la palabra del Señor la que rompe con la mentira de Satanás y te hace a ti ver la realidad para salir de los falsos maestros. Y eso es lo que los falsos maestros tienen miedo. Ellos no tienen miedo de que tú digas, me sané un cáncer, me sané de esto. Puedes decir, hasta resucité a mi suegra. Ahora, el que resucita a una suegra, vaya que sí tenía amor, ¿verdad? Pero bien, ellos no tienen miedo de los milagros. Lo que sí tienen miedo es de la doctrina. Cuando un predicador empieza a enseñar, cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios viva y eficaz que te transforma de adentro para afuera y empieza a transformar tu vida, tu familia, y empiezas tú a testificar y a hablar con elocuencia, y ellos dicen, ¿de dónde saca esta sabiduría este hombre? Porque aquí en la iglesia no le enseñamos. Y empiezan a ver, ahí es donde el falso ministro empieza a temblar y a tener miedo. Empieza a tener miedo, porque se dan cuenta que tú estás empezando a edificarte en la doctrina de Cristo. Lo mismo pasó con los fariseos, tenían miedo de Cristo. ¿Por qué? Por su doctrina. Y hoy no es diferente. ¿No te parece sospechoso que te digan, no vayas a mirar YouTube, no mires a un predicador en internet, no andes escuchando consejos por ahí afuera, ven, enciérrate en la iglesia si es posible 24/7, ocúpate de la limpieza, hay que limpiar la silla, limpiar los baños, barrer el patio, ordenar el púlpito, ven a la vigilia, ven a la oración y te tienen ahí encerrado, tú no puedes mirar para otro lado. Porque no quieren que tú despiertes. No quieren que tú despiertes. Ahora es cierto, cualquier persona se puede sentar frente a una cámara y empezar a predicar y hablar y contar cuentos. Muchos lo hacen, la mayoría de hecho. Pero eso no quita que haya pastores buenos predicadores, buenos siervos que prediquen la verdad en una cámara. ¿Por qué? Porque es el medio de llegar a más pueblo, a llegar a más personas. Pero estos falsos ministros no quieren que tú hagas estas cosas, no quieren que tú estés aquí aprendiendo Biblia porque le dan miedo. Como los fariseos tuvieron miedo de la doctrina de Cristo, hoy los falsos ministros tienen miedo de que tú aprendas doctrina. Pero Jesús en el capítulo de Juan 7:16 dijo, Jesús le responde, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como habíamos hablado anteriormente, la doctrina de Cristo no es de Él, sino del Padre. Por tanto, si quieres hacer la voluntad de Dios, estás obligado a aprender
la doctrina del Padre. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener bendición en tu familia? ¿Quieres que las cosas te vayan bien, pero sobre todo que Dios more en ti? Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la doctrina de nuestro Señor. Tito 2.1. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2.1. Habla solamente lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. No dice ve y haz milagro. No dijo ve y haz mover multitudes. No. Habla de acuerdo a la sana doctrina. Va a haber personas que te van a rechazar. Tu familia, tus amigos, personas del trabajo, la escuela, te van a rechazar. No te preocupes. Tiene que ser así. Rechazaron al Mesías. Te van a rechazar a ti. Pero si tú persistes en la doctrina, primero y fundamental, te vas a salvar a ti mismo. Siguiendo la doctrina de Cristo, te vas a salvar a ti mismo. Luego, a los que te oyeren. Si tú no persistes en la doctrina, no te salvas tú y no salvas a los que te oyeren. Jesús les dijo a los fariseos ciegos, no entran en el reino ustedes, tampoco permiten que entren los que quieren entrar. El no tener la doctrina de Cristo es muy peligroso, mis hermanos. Es muy peligroso. Porque no entra el predicador de turno y esas 5.000 ovejas que están escuchando, tampoco. Así de serio es este tema. Así de serio es este tema, mi hermano. La cantidad de gente, la cantidad de personas que se están perdiendo porque siguen a un ministro que trae nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevos milagros, fantasías. Oye, ya se ha publicado hasta en las noticias locales los falsos milagros que se producen en las iglesias. Hasta el ateo allá afuera ve que es un engaño. Pero el que está dentro de una iglesia no lo puede ver. Y se pierde el ministro y a la vez los que quieren entrar en el reino de Dios no entran. No entran. Por eso es nuestro compromiso enseñar y discipular lo más rápido posible, hermano. Formarte y discipularte. Tal vez no seas un predicador, tal vez no vas a ser un maestro, tal vez no vas a estar liderando una iglesia, pero eres un discípulo de Jesucristo y entiende de una buena vez, un discípulo de Cristo tiene que testificar de Cristo. No te digo que te sientes en un púlpito, que te hables a todo el mundo, no. Pero si eres discípulo de Cristo, llevar el mensaje de Cristo. Estamos obligados a eso porque su palabra dice, id y hacer discípulos a las naciones. Un verdadero discípulo de Cristo, Jesús lo dijo, sois mi discípulo, creen en mí, amén. Pero un verdadero discípulo no solamente cree, sino que pone por obra lo que está creyendo, lo que está aprendiendo. Yo soy un discípulo de Cristo, entonces testifícalo. Cuando tienes la oportunidad de orar por alguien en tu trabajo, en tu escuela, donde sea, hazlo. Cuando tienes la oportunidad de brindar un consejo, hazlo. No te quedes con la boca callada. Tú eres un discípulo de Cristo, porque si tú no hablas, va a venir otro. Va a venir un lobo, va a hablar a esa persona y lo va a engañar y le va a llevar a un falso ministro para que le sigan engañando, le sigan sacando el dinero y cuando fallezca, Dios no quiera, no pueda entrar en el reino de Dios. Y tú tuviste la oportunidad de darle una palabra, de darle un aliento, de darle un consejo, de decirle, mira, yo conozco a un predicador, conozco un canal, conozco una iglesia, te invito, ven, escucha. Tuviste la oportunidad, pero preferiste callar. No es mi trabajo. Yo me conformo con ser salvo. Eso no existe en el reino de Dios. No existe en el reino de Dios salvos pasivos. Que te quede claro. Si tú crees que puedes decir, Señor, me conformo con la salvación y aquí me quedo en mi sillón sentado, estás mal y no eres parte del reino de Dios. ¿Te parece duro? ¿Te parece duro? Analiza en tu escritura.
En la palabra de Dios sí es duro. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos y a todos nosotros, el llamado ya está. Vayan y hagan discípulos. También está escrito, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos con los otros, que el cuerpo de Cristo esté unido. Y el cuerpo de Cristo trabaja para un reino, y este rey es el Señor. Y ahí afuera tenemos a muchos predicadores falsos diciendo que como somos parte de un reino tenemos que diezmar. Bueno, ¿por qué? Porque le debemos impuestos al rey. Perfecto. Esa es una mentira. No tenemos un impuesto, no pagamos impuestos, el diezmo no es vigente en el Nuevo Testamento, pero sí te digo una cosa, sí pertenecemos a un reino, sí pertenecemos a un rey, y este reino está en movimiento constante. Nadie es pasivo en el reino, todos tenemos un trabajo por hacer, todos tenemos un trabajo por realizar, cada quien en su lugar. Nadie está obligado a ser evangelista, misionero, predicador o maestro, pero todos tenemos que testificar lo que Dios hizo contigo. Lo puede hacer con otro a través de tu testimonio y así seguir edificando el cuerpo de Cristo. Cada quien en su lugar. Uno no es mayor que el otro. Todos somos iguales. Tenemos diferentes funciones, pero todos tenemos una misma responsabilidad, y es hablar de nuestro querido Jesús, de las cosas grandes que Él hizo por nosotros, de cómo nos regaló vida eterna, nos perdonó de nuestros pecados, nos sacó del hoyo, del fracaso y del pozo donde nosotros vivíamos sin conocer su vida, sin conocer quién era Él, su palabra, su doctrina. Nos sacó de ese pozo nuestro Maestro. Y ahora nosotros vamos a tener la valentía y el tupé de callar nuestra boca y de quedarnos en casa y decir: yo ya me salvé, yo ya me salí del pozo, los demás que se hundan, que si se muere sin Cristo el problema de ellos, ¿por qué no buscan a Dios? Yo me voy a quedar callado. ¿En serio? ¿Dios te rescató de tu pecado y de tu miseria? ¿Tú crees que Dios te levantó a ti de donde tú estabas porque tú te lo merecías? ¿Tú crees que tú y yo no merecemos la salvación de Cristo? No, mi hermano, no te equivoques. No nos merecemos nada de nuestro Dios más que el juicio de castigo eterno en un lugar de tormento. Eso es lo que nos merecemos. Y Dios nos rescató de ahí, nos trajo su palabra, nos dio la posibilidad de escuchar su obra y de arrepentirnos y de perdonarnos. Y ahora que estamos seguros en Cristo, nos vamos a mantener callados, bendito Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora ya estoy salvo, yo me callo la boca, no me preparo, no estudio. ¿Para qué un discipulado? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a ocupar una hora de mi vida leyendo si puedo ocupar mi vida en haciendo los placeres de mi carne? Los demás que se salven por sí mismos, yo por mí y los demás por ellos. ¡Wow! ¿En serio? ¿Ese es el Evangelio? Eso es Cristo. Cuando yo escucho a un hermano decirme: mi hermano, yo renuncio, yo ya no voy a predicar más, yo ya hice mi parte, yo ya no entiendo más, hay muchos falsos ahí afuera. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Persiste. Y ellos estaban bajo persecución. Los romanos le tenían esclavo a Israel. Los fariseos maestros le tenían perseguido a los apóstoles y sus discípulos porque predicaban a un Cristo resucitado. Y con todo eso, persiste. ¿Quién te persigue hoy? ¿Quién te amenaza hoy? ¿Quién te dice a ti que si predicas a Jesús vas a ir a la cárcel? Que si tienes una Biblia en tu casa vas a ir preso. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es tu excusa para no hablar de un Cristo vivo y verdadero? ¿Cuál es tu excusa para no discipularte? ¿Cuál es tu excusa para no leer? Mira, me puedes dar 1001 excusas. Yo te voy a dar solo una. Cristo te salvó. Y si Cristo te salvó, es para que tú testifiques a otro. Hermano, yo no sé cómo testificar. Estudia, lee. No necesitas ser un teólogo. Lo básico. Y cuenta tu vida, cuenta tu testimonio de cómo Cristo te salvó. Y de esa manera vas a estar haciendo lo que realmente se debe hacer en un reino
que es trabajar para tu Rey. Él no quiere tu dinero. ¿Tú crees que puedes comprar el favor de Dios con dinero? No es con dinero, no es con diezmo, no es con ofrenda, no es con primicia, no es con que tú dones tu casa ni tu auto. No, simplemente persiste en la doctrina de Cristo, mantente en la lectura y testifica de su amor. Así como Él te quitó a ti del hoyo, vas a quitar a otro. Y como alguien fue usado por Dios para que la palabra llegue a tu vida, hoy Dios va a usar tu vida para llegar a alguien. Dios los bendiga. Quería seguir, hermanos, pero no puedo. Necesito ir a orar. Dios los bendiga grandemente. Persistan en la doctrina. Persistan en la enseñanza. Y testifiquen del amor de Dios. Lo que Dios hizo por ustedes es de gran valor para alguien allá afuera. Yo estoy seguro. Y si alguien no te hace caso, no importa. Tú ya sembraste, ya hablaste, ya cumpliste. Ahora sí, descansa y continúa. ¿Sí? Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Es el primer live de Facebook. No soy agraciado, no soy un buen predicador, no soy un buen orador, pero en serio, hermano, yo lo que hago, lo hago con amor, para que tú seas edificado. Y espero un día poder verlos a ustedes haciendo una obra maravillosa en el nombre de Jesús. Dios los bendiga grandemente. Los bendigo en el nombre de Jesús. La paz de Cristo con ustedes el día de hoy. Hasta la próxima, posiblemente mañana. Bendiciones. Chao, chao. Chao.